días, amigos del Día del Señor. Estamos celebrando estos domingos la misa aquí en esta parroquia de Santa Mónica, de la diócesis de Alcalá de Henares. Y este domingo va a presidir la Eucaristía don Florentino Rueda, que es el vicario general de la diócesis. Buenos días, don Florentino. Buenos días, Javier. Hemos dicho el vicario general de la diócesis. ¿Nos podría explicar un poco cuál es la misión, qué funciones tiene, qué hace un vicario general? Pues, en primer lugar, deseo decir que el vicario general actúa en nombre del señor obispo y hace las veces del señor obispo cuando él está ausente de la diócesis por cuestiones episcopales. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, el vicario general lleva una serie de misiones que el mismo obispo le encomienda y él, como representante del señor obispo, pues va realizando a lo largo de su tarea diaria. Son distintas, sobre todo el tema de la curia diocesana, tema administrativo, el tema de las obras, el tema jurídico en este caso también lo lleva el vicario general, y también sobre todo las actuaciones con las distintas autoridades civiles, militares, etcétera, y es un tema pues, que conlleva bastante tiempo y bastantes horas a lo largo del día. O sea, que no se aburre, ¿no, don Florentino? Pues no, a Dios gracias, no nos aburrimos, porque estamos siempre en esta actuación, en esta actitud, sobre todo de servicio y muy pendiente de las necesidades de la diócesis, pero fundamentalmente de los sacerdotes de la diócesis. Una diócesis, esta de Alcalá de Henares, que es relativamente... que tiene una larga. El año 1991, el día 13 de octubre, tomó posesión el primer obispo de la reinstaurada diócesis de Alcalá de Henares, don Manuel Ureña Pastor, que estuvo hasta el año 1999, en que el día 3 de julio de ese mismo año tomó posesión don Jesús Catalá, y el 25 de abril de hace 5 años tomó posesión el actual obispo don Juan Antonio Res Pla. No obstante, tenemos que decir que efectivamente la diócesis de Alcalá de Henares existió desde el siglo IV hasta el siglo XI de nuestra era cristiana. La diócesis, y además Madrid, durante un tiempo también conservó el nombre, ¿no? La diócesis de Madrid-Alcalá, hasta que se erigió la diócesis de Alcalá. La diócesis o archidiócesis actual de Madrid-Alcalá se segrega de la de Toledo el año 1985 y desde ese momento recibe el nombre de Madrid-Alcalá, y en Alcalá estaba el seminario menor de la archidiócesis actual de Madrid. No solamente estaba el seminario, sino que lo que ahora es catedral antes era magistral, ahora es catedral magistral, había cabildo magistral y bueno, iban desarrollándose estas actividades tanto litúrgicas como pastorales, etcétera, en conexión total y absoluta con Madrid, porque era Madrid-Alcalá. ¿Y la diócesis en qué está trabajando, en qué está ahora el plan pastoral, en qué líneas está subrayando, digamos, qué objetivos tiene marcados? Bueno, pues la diócesis de Alcalá de Henares, como todas las diócesis, está trabajando en todos los campos a los cuales podemos llegar, porque la mies es mucha, pero los trabajadores no somos tantos, somos 130 sacerdotes en la diócesis de Alcalá de Henares, y ahora mismo las grandes metas es la familia, la educación, la pastoral en todos sus conjuntos, ámbitos y campos, y también está sobre todo en el tema de la enseñanza y abriendo caminos, como nos va pidiendo el Papa Francisco, para ir saliendo a las periferias y llevando y creando nuevas parroquias, que al ser una diócesis que hay una demografía bastante elevada, una expansión muy grande, pues eso nos ha llevado a ir creando bastantes parroquias, lo que es sobre todo en el corredor de Henares, que es el punto más central de la diócesis de Alcalá. Sí, claro, porque por ejemplo aquí donde estamos, en esta parroquia de Santa Mónica, también es una respuesta a este crecimiento, ¿no?, de
la población, que también cambia un poco la fisonomía de la parroquia, ¿no? De lo que entendemos a lo mejor, yo que sé, del pueblo que tiene su parroquia. Ahora se están haciendo estos nuevos núcleos urbanos, ¿no? Efectivamente. Ejemplo de ello, como muy bien dices, Javier, es Rivas-Vaciamadrid, pero podríamos hablar de la ciudad de Alcalá de Henares, de Torrejón de Ardoz, de Coslada, de San Fernando, de Arganda, de Algete, etcétera, por no nombrar. La diócesis de Alcalá de Henares es eminentemente urbana, aunque conserva también una parte menos importante o menos grande en el aspecto rural de los pueblos, que también han tenido un gran crecimiento a lo largo de los 30 últimos años. Esto nos lleva pues, a crear estas parroquias, porque aquí en Rivas-Vaciamadrid, que era un pueblo muy pequeño, hace ya 50, 60 años, había una sola parroquia, la de San Marcos, cuando había una población de 1.500 habitantes. Hoy día Rivas-Vaciamadrid tiene una población aproximadamente de unos 80.000 habitantes. Eso nos ha llevado a crear, de momento, dos parroquias, que es la de San Maximiliano María Colbe y la que nos acoge este domingo para la celebración de la Eucaristía, Santa Mónica. Pero hay en previsión una cuarta parroquia que será a la entrada del municipio de Rivas-Vaciamadrid, es decir, aproximadamente donde está el santuario o el Cristo de Rivas. Nos habla de esta diócesis en crecimiento, en expansión. Hablaba antes también de los obreros, de los operarios, ¿no? que son pocos. ¿Cómo trabajan la pastoral vocacional? ¿Cuántos seminaristas tienen en la diócesis? Que esto es una preocupación de toda la Iglesia. Pues la pastoral vocacional, por supuesto, la raíz está en las parroquias, como todos sabemos. No obstante, hemos de decir que hay una delegación para jóvenes o de jóvenes, la delegación juvenil, y también una delegación con su delegado a la cabeza de infancia. Y es aquí donde se está trabajando consciente y verdaderamente para que vayan creciendo las vocaciones. A nivel del seminario menor, los formadores están teniendo una relación muy directa con los niños de las parroquias, fundamentalmente con los monaguillos, y el seminario mayor con los jóvenes de la delegación de juventud, que va creciendo constante y continuamente. Todos los viernes de mes, los primeros viernes, se reúne pues unos 500, 600 jóvenes para orar fundamentalmente, para relacionarse, para comunicarse, etcétera. Pero también en las parroquias se están reuniendo constantemente, y ahí va el delegado, ahí van los formadores, para alentar, y de ahí están surgiendo las vocaciones tanto para el seminario menor como para el seminario mayor. En la actualidad, para este curso que empezaremos, si Dios quiere, en el mes de septiembre, en el seminario menor habrá 11 adolescentes hasta el bachillerato, que ya pasan en ese momento a formar parte del seminario mayor, y en el seminario mayor habrá exactamente 22 jóvenes con esa ilusión de querer ser sacerdotes para ser fieles a la llamada del Señor, que les invita a ser pues esos brazos y esas manos del Señor. Yo sé que una también de las funciones de don Florentino a veces es la de sustituir a algunos de los sacerdotes cuando, por ejemplo, en este tiempo de verano, pues también pues, se van unos días de descanso, de ejercicios espirituales, etcétera, ¿no? Este tiempo de verano que, bueno, aunque algunos pues, se van, podemos tener tiempo de descanso, en estos días bastantes obispos están escribiendo sobre cómo vivir también en este tiempo la fe. ¿Usted qué nos diría a todos nosotros, a los oyentes, sobre cómo vivir la fe también en este tiempo de descanso? Pues es muy importante, como todos sabemos, este tipo de descanso, las vacaciones, para toda persona humana. Es muy importante, y no solamente importante, sino muy necesaria. ¿Qué es lo que hemos de hacer? Pues en este tiempo de descanso es aquellas cosas que durante el año no podemos realizar, que es intensificar la relación con la familia, con los hijos, con los amigos, etcétera, intentar hacerlo, además de descansar, que eso es fundamental. Y sobre todo, es un tiempo para vivir la fe, es decir, para nosotros encontrarnos directamente con el Señor.
ir al encuentro del Señor que sale cada día. Y son momentos, y es un tiempo de reflexión, de comunicación, de oración, de estar con Él, dejando al margen un poco pues esas actividades que cada día nos van llevando constantemente en nuestro trabajo rutinario, pues dediquémonos al Señor, porque yo creo que eso lo que nos da es paz. Paz en ese silencio y en esa soledad que hemos de buscar, no ya solamente cuando vamos a las parroquias, a los lugares de oración, sino buscando esos otros lugares que son los monasterios, lugares de encuentro, de hospitalidad, de acogida, de cercanía, para vivir lo que el Señor quiere de nosotros, para ser auténticos y verdaderos cristianos y, como se dice coloquialmente, para recargar las pilas, que son muy necesarias a lo largo de nuestra vida. Pues muchas gracias, don Florentino, por su tiempo, también ahora por presidir la Eucaristía. Y nosotros pues vamos a comenzar ahora la celebración de esta Eucaristía. Nos quedamos con esta idea que nos decía ahora don Florentino, la de también en este tiempo recargar las pilas de la fe, llevar también al Señor con nosotros y encontrarnos con Él. Nos disponemos entonces nosotros así a comenzar la celebración de la Eucaristía. Y la celebramos de nuevo en esta parroquia de Santa Mónica, de Rivas hacia Madrid, diócesis de Alcalá de Henares y Comunidad de Madrid. Y acompaña al vicario general Florentino Rueda, que preside esta celebración, el párroco de Santa Mónica, don Jesús de la Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor resucitado, esté con todos vosotros. Queridos hermanos, el Señor nos llama a hacer un silencio interior, para escucharlo, para tener un encuentro con Él, para que confiemos y nos apoyemos plenamente en Él. En cualquier circunstancia de la vida, aún en medio de las dificultades. Él quiere ayudarnos, pero necesita de nuestra confianza en su poder. De lo contrario, nos hundiremos irremediablemente. Agradecemos a Monseñor Florentino Rueda, vicario general de nuestra diócesis complutense, que haya querido presidir hoy nuestra Eucaristía, con un recuerdo y oración especial para quien sigue la Santa Misa desde sus hogares, a través de esta retransmisión de Televisión Española. Especialmente todos los enfermos y ancianos y personas que les cuidan y acompañan. Pidamos en esta Eucaristía que avive en nosotros la fe y la esperanza. Hermanos, comenzamos los sagrados misterios pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor va a pasar». Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá a sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne,
Quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Espero en el Señor, espero en su palabra. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús de la Cruz, párroco de esta parroquia de Santa Mónica, ha leído el Evangelio correspondiente a este domingo 19 del tiempo ordinario. El vicario general que preside la celebración de Alcalá de Henares, Florentino Rueda, nos dirige ya la homilía. El profeta Elías, preso del miedo, huyó adentrándose en el desierto y a la sombra de una retama se deseó a sí mismo la muerte. «No puedo más, quítame la vida», gritó a Dios. Y la respuesta de Dios, que nunca es respuesta de muerte, sino de vida, no se hizo esperar. «Levántate y come, porque el camino es demasiado duro para ti». Elías se levantó, comió, y con la fuerza de aquel manjar caminó 40 días hasta el monte de Dios, el Horeb, refugiándose en la misma cueva en que se escondió Moisés, esperando el paso del Señor, que lo encontraría en una tenue brisa, donde seguramente él menos esperaba a Dios.
Si el huracán, queridos hermanos, el terremoto y el fuego abrasador fueron señales de la presencia de Yahvé en el Sinaí, cuando la promulgación de la ley, ahora el Señor se revela al profeta Elías en el susurro de una suave brisa en el silencio del desierto, siendo la suave brisa el símbolo del Espíritu de Dios y de la fuerza renovadora que ejerce por medio de los profetas. En la actualidad, el Señor también se revela con gran frecuencia en la dulce brisa del hacer cotidiano, en el esfuerzo continuo y prolongado por hacer un mundo más justo, más igual, más humano y más fraternal. Fue en la tenue brisa de la historia donde Elías encontró a Dios y, fortalecido por él, confirmó a sus hermanos en la fe, en el Dios de la vida, echando por tierra su apego a los Baales. El apóstol Pablo se lamenta de que Israel no haya mantenido la fe hasta el final y se dedica a exaltar la gran misericordia de Dios en contraposición a la rebelión del pueblo elegido. Pablo toma muy en serio la desobediencia de Israel, pero toma más en serio a Dios por encima de la rebelión de Israel, porque él sabe que Dios es compasivo y misericordioso. El apóstol, hemos escuchado en la segunda lectura, desearía ser un proscrito por su pueblo, un proscrito por sus hermanos. Esta declaración del apóstol muestra hasta qué punto siente el destino de su pueblo. Para él es un gran dolor ver cómo la fuerza del Espíritu, la fuerza del Evangelio, la ley santa y última que busca el pueblo judío, ha llegado a constituir una comunidad donde abundan los gentiles y escasean los judíos. El apóstol ha recorrido suficientemente los caminos del Próximo Oriente y sabe que no puede contar con una conversión próxima de Israel. ¿Por qué este pueblo se muestra rebelde a la fe y se constituye en perseguidor del Evangelio? Lo mismo que Moisés, Pablo prefería su propia desaparición antes que quedase aniquilado su pueblo, y por eso desea ser proscrito, si eso puede ayudar al pueblo a desarrollar sus múltiples privilegios, siendo el privilegio esencial de los judíos el hecho de que Cristo nació de su carne. Pero Israel se niega a reconocer que de su carne pueda nacer una persona divina, un Dios misericordioso con todos y que entrega su vida por todos. Así pues, es importante remarcar que a Pablo no le importa estar separado de Cristo en bien de sus hermanos. Se trata de un amor integral y absolutamente desinteresado por parte del apóstol hasta límites inimaginables con tal de ganar a los de su raza para Dios. El pueblo de Israel lo tiene todo para entrar en las nuevas perspectivas de Dios, para formar parte del nuevo pueblo de Cristo, pero todo esto no ha sido suficiente para acoger al Señor. Y esto es un motivo de inmensa tristeza y lamento para Pablo. El Evangelio de hoy nos muestra cómo Jesús, después de tantas horas dedicadas a la multitud que le seguía, sabe encontrar momentos de silencio, de reposo y de paz interior para separarse de todos y subir al monte a orar a solas con su Padre. Si el Evangelio nos presenta a Jesús tantas veces orando,
aunque tenga mucho trabajo o por muchos problemas con que le acucie la gente, es porque es consciente de que la oración es el pan verdadero, el alimento necesario sin el cual naufraga la fe. Así lo entendió y lo vivió Santa Clara, fundadora de las Hermanas Clarisas, que dedicó su vida a la oración contemplativa, siguiendo las huellas de Cristo y cuyo nacimiento definitivo celebraremos mañana, día 11 de agosto. Mientras Jesús oraba, los discípulos remaban con dificultades en la travesía nocturna, pues las olas eran fuertes y había viento contrario. Sin embargo, la fiereza de la tempestad, en la inconsistencia de las aguas, no impiden a Jesús caminar sobre el lago como en tierra firme. Los discípulos, al verlo caminar sobre las aguas, se asustan de tal manera que dan gritos de terror pensando que era un fantasma. Pero Jesús con fuerza le dice a sus apóstoles: no tengáis miedo. Y esta misma frase hoy y siempre nos repite a todos los cristianos: no tengamos miedo, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y Jesús les invitó y nos invita a confiar en Él. Viene en ayuda de ellos para robustecer su fe, pero el ardoroso, intrépido e impulsivo Pedro, que reconoce a Jesús y desea ir hacia Él, le dice: si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y el Señor le concede tan atrevida petición. Pedro quiere andar sobre el agua y participar de la condición divina de Jesús. El Señor no duda de ello y lo invita. Pedro comienza a caminar sobre el agua al igual que Jesús, pero en un momento dado, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Pedro dudó y se hundió. Pedro no teme porque se hunde, sino que se hunde porque teme. Pero el Señor lo rescató, dándole la mano al mismo tiempo que le reprocha su falta de fe. Pedro esperaba la condición divina sin obstáculos, de manera milagrosa, pero había olvidado que el hombre se hace hijo de Dios en medio de la oposición y de la persecución del mundo. La escena de Pedro es bellísima y nos muestra cómo el príncipe de los apóstoles empieza a hundirse porque le falta fe. No estaba unido fuertemente a Cristo. No había orado lo suficiente para robustecer esa fe que le haría adherirse, unirse plenamente a Jesucristo. A Pedro le faltó fe, es decir, le faltó la confianza del que camina respondiendo continuamente a la llamada del Señor. La fe no es posible donde el miedo paraliza nuestros pies como los de Pedro por el camino y nos retiene en la falsa seguridad del pasado. La fe es fiarse y confiar en la persona de Cristo, que borra el temor, quita el miedo y nos anima a adherirnos totalmente a Él. El que cree no vacilará, nos dice Isaías, pero Pedro vaciló. La seguridad nos viene no porque no haya tormentas ni turbulencias en nuestra vida, sino porque sabemos que Jesús está con nosotros, tanto en la tormenta como en la calma, tanto en la luz como en la oscuridad, y porque Jesús está siempre interesado por la busca y por su barca, que su Iglesia nunca se hundirá. Queridos hermanos, en el camino del seguimiento, los discípulos de Jesús debemos ser conscientes de las dificultades
que debemos afrontar a lo largo de nuestro peregrinar por el desierto. Esas dificultades se presentan a menudo como obstáculos insalvables que nos pueden inducir al desaliento, al desánimo, al miedo y a la desesperanza. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que estamos acompañados constantemente por la presencia cercana del Señor, que nos alienta y nos anima, aunque también a veces nos reprenda por nuestra falta de fe y confianza en Él. Que María, la Virgen creyente, interceda ante el Hijo por toda la humanidad, para que seamos verdaderos hombres de fe y pongamos nuestra confianza en aquel que entregó su vida por todos. Que así sea. Esta ha sido la homilía de Monseñor Florentino Rueda, vicario general de Alcalá de Henares, diócesis a la que pertenece esta parroquia de Santa Mónica, en la localidad de Rivas Vaciamadrid. Unidos a la fe de la Iglesia, hacemos la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de la cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí irá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios con la fe que los apóstoles le hicieron a Jesús. Padre de bondad, te pedimos por la Iglesia y el Papa Francisco, para que, por su predicación, como Pedro saltando al encuentro de Jesús, redescubramos con más vigor que solo Él es el que salva y nos da fuerzas para no hundirnos en las dificultades y sufrimientos de esta vida. Roguemos al Señor. Señor Todopoderoso, te pedimos por nuestros obispos y nuestros sacerdotes, para que siempre recibamos, por medio de sus palabras, la invitación que tu Hijo nos hace, invitándonos a confiar, teniéndonos la mano y diciéndonos: yo soy, no temáis. Roguemos al Señor. Te pedimos por la paz en Ucrania, Irak y en Oriente Medio, para que el Señor conceda a las poblaciones y a las autoridades de aquellas zonas la sabiduría y la fuerza necesarias para llevar adelante con determinación el camino de la paz. Roguemos al Señor. Dios rico en misericordia, te pedimos por todos los niños, especialmente los más pobres y sufrientes, para que nunca les falte el alimento y las condiciones dignas para desarrollarse plenamente y para que reciban una verdadera y auténtica formación en los valores trascendentes que proclamó tu Hijo. Roguemos al Señor. Padre de consuelo, te pedimos por todos los enfermos, ancianos y por cuantos se sienten necesitados, especialmente los que nos acompañan desde sus hogares a través de esta retransmisión de la Santa Misa, para que, como los apóstoles, a pesar de las dificultades y las dudas, pongan su confianza en ti, sabiendo que tú nunca nos abandonas. Roguemos al Señor. Dios de todo consuelo, te pedimos por toda nuestra comunidad parroquial y por todos los que vivimos en Rivas Vaciamadrid, para que siempre, y a pesar de las dificultades, confiando plenamente en tu bondad y providencia,
caminemos sobre las aguas de la vida, conscientes de que tú eres quien realmente nos cuida. Roguemos al Señor. Misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Termina con esta oración de los fieles, oración universal de la Iglesia, la liturgia de la palabra, y comienza la Eucarística, llevando al altar, junto con las flores que lo adornan, el pan y el vino. La materia de la Eucaristía, pan y vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que le has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y transfórmalos en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte, y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es santo, 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 Yahvé Sabaoth. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Los cielos y la tierra están
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Mónica y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre del cielo con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Como hermanos, nos damos fraternalmente la paz. Y pedimos la paz, nos la deseamos y la imploramos de Dios, sobre todo para aquellos lugares donde viven especialmente agitados. Recordábamos también en la oración de los fieles, en Gaza, en Ucrania, en Irak, donde están los cristianos tan castigados en estos últimos tiempos, los cristianos perseguidos. Pedimos la paz para todos ellos en todos los lugares del mundo. Señor, de nosotros, Señor.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Estamos en la parroquia de Santa Mónica, en Rivas, Vacia Madrid. Una población que ha crecido en las últimas décadas exponencialmente, muy cerquita de la capital de Madrid, en el este, que pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares. Una parroquia que nació hace apenas 20 años. Una población muy joven que sigue creciendo, que consiguieron hacer este estupendo templo, obra del arquitecto Ignacio Vicens, y que ahora está embarcada en sacar adelante e impulsar, junto con el obispado, la parroquia, profesionales de la educación, un colegio. En esta población de Rivas no hay ningún colegio católico concertado. Por eso el 8 de septiembre comenzará sus clases el primero de ellos. Gracias a ese impulso de la diócesis, de los feligreses de la parroquia y de un grupo de profesionales comprometidos con la educación. Las imágenes que estamos viendo y que componen esta especie de retablo, este frontal de la iglesia, son obra del escultor Javier Viver. El próximo domingo volveremos aquí a esta parroquia de Santa Mónica, de Rivas, Vacia Madrid. Antes, el día 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de la Virgen a los cielos, estaremos celebrando el Día del Señor también, en esta ocasión a las 11 de la mañana, media hora más tarde de lo acostumbrado, desde la Basílica de Nuestra Señora de la Garde, en Marsella, en Francia. El viernes a las 11 y el domingo, que será día 17, aquí de nuevo en Rivas a las 10:30. Esta población, esta localidad de Rivas, Vacia Madrid, que hace 20 años contaba con una sola parroquia, lo ha recordado el vicario general en su homilía. Actualmente hay 3 parroquias y esperando poder
erigir la cuarta próximamente para atender a tanta población. Nacía esta de Santa Mónica, eso hace 2 décadas, con un grupo de gente muy reducido, en un centro comercial, en los sótanos, en el garaje de un centro comercial, antes en una guardería infantil que cedían los domingos para la celebración de la Eucaristía. Hoy hay 800 niños en catequesis en esta parroquia de Santa Mónica. Han podido construir este templo, sus locales parroquiales, y lo atienden actualmente 2 sacerdotes. La decoración del altar, del ambón, esas pinturas son obras del pintor Pagoda. Un templo absolutamente moderno para una localidad que ha nacido tan recientemente, del siglo XXI. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros. Amén. Os deseamos que paséis un feliz día del Señor y muy especialmente a los ancianos enfermos y a todas aquellas personas que con tanto cariño los cuidáis día tras día. Podéis ir en paz. Pues así nos despedimos desde esta parroquia de Santa Mónica, donde volveremos, repito, el domingo próximo, pero el viernes, día 15, festividad, solemnidad de la Asunción de la Virgen, también celebraremos el Día del Señor. Lo haremos a las 11 de la mañana, desde la Basílica de la Garde, en Marsella, en Francia. Hasta entonces, feliz Día del Señor a todos.